Bienvenidos una vez más a mi canal Medicina Sencilla. Soy la doctora Libertad. Hoy vamos a tratar nuevamente grupos sanguíneos, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la utilidad de los grupos sanguíneos y de la incompatibilidad de grupo que puede haber entre la mamá y el feto. Recuerden suscribirse a mi canal una vez que haya finalizado el video para que vean este y los capítulos anteriores. En el video anterior hablamos de los grupos sanguíneos y las características de los grupos sanguíneos. Hoy vamos a hablar con respecto a la utilidad de los grupos sanguíneos. Básicamente, la gran utilidad del grupo sanguíneo y el motivo por el cual se desarrolló es para la transfusión de sangre. Todos sabemos que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro grupo sanguíneo, recibiremos uno u otro tipo de derivado. Cuando hablamos de transfusión, hay unos términos muy frecuentes que utilizamos y es el de donador universal y el de receptor universal. El donador universal, por lo general, son los pacientes del grupo O. ¿Por qué? Porque dijimos que sobre la superficie de sus glóbulos rojos no existen antígenos, motivo por el cual, aunque el paciente tuviera anticuerpos, anti-A o anti-B, no harían nada los glóbulos rojos y la transfusión sería efectiva. El receptor universal, en cambio, generalmente es el paciente del grupo AB. ¿Por qué? Porque dijimos que el paciente del grupo AB tiene antígenos A y B sobre su superficie, pero no tiene ningún tipo de anticuerpo. Es decir, que el paciente AB puede recibir sangre de personas del grupo A, del grupo B o del grupo O. Con respecto al sistema RH, por lo general, donde deberá de tenerse mucho cuidado en la administración de cualquier tipo de derivado de la sangre es con respecto a los pacientes RH negativos. Porque como dijimos en el video anterior, los pacientes RH negativos significa que no tienen el antígeno RH, pero tampoco tienen anticuerpos anti-RH. Cuando un paciente RH negativo creará anticuerpos anti-RH, en el momento que su organismo tome contacto con glóbulos rojos del grupo RH positivo. Y entonces estos anticuerpos adquiridos por este contacto van a ser responsables de que cualquier glóbulo rojo RH positivo que entre en este paciente será destruido. Otra utilidad u otra función del estudio de los grupos sanguíneos es en antropología. ¿Por qué? Porque en antropología, al estudiar los grupos sanguíneos, sobre todo los grupos sanguíneos menores, se puede determinar cómo ha sido la migración de los pueblos a nivel de un territorio. Otra utilidad de los grupos sanguíneos es en las pruebas de paternidad. Podemos realizar estudios de los grupos sanguíneos para establecer la paternidad sin necesidad de realizar pruebas de ADN. ¿Cómo lo hacemos? Realizamos el estudio de la madre, el padre y el hijo de los grupos sanguíneos, tanto mayores como menores. A través de esta prueba podemos descartar la paternidad en un 100%, pero lamentablemente no se puede corroborar en el mismo porcentaje. Es decir, es una prueba muy eficiente para descartar la paternidad, más no para confirmarla. La prueba que confirma 100% la paternidad de un niño es el ADN. Y por último, una función importantísima del estudio de los grupos sanguíneos es en el diagnóstico y la prevención de la incompatibilidad de sangre entre la madre
y el feto. Básicamente existen dos tipos de incompatibilidad de sangre, que son las que corresponden al sistema ABO y las que corresponden al sistema RH. Con respecto al sistema ABO, esta incompatibilidad de sangre siempre va a ocurrir cuando la mamá es del grupo O y el papá es del grupo A o del grupo B. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe, al ser la mamá O y el papá al ser A, existe la posibilidad de que ese feto sea del grupo A. Y dijimos que normalmente las personas del grupo O tienen anticuerpos anti-A y anti-B. Es decir, que los anticuerpos de la mamá pueden pasar al feto y destruir los glóbulos rojos, produciéndose una incompatibilidad del grupo ABO. Por lo general, estas incompatibilidades de grupo se presentan después del nacimiento y son relativamente, pudieran ser severas, pero generalmente son sencillas y no causan mayores complicaciones al momento que nace el bebé. Con respecto a la incompatibilidad RH, ocurre en mamás RH negativo que sus cuerpos hayan creado anticuerpos anti-RH por haber estado en contacto con sangre RH positivo o haber tenido un embarazo previo de un bebé RH positivo, en donde estas mujeres crean anticuerpos anti-RH. Entonces ocurrirá cuando la mamá es RH negativo con anticuerpos anti-RH y papá RH positivo. ¿Qué ocurre? En este caso, el bebé sí adquiere el grupo sanguíneo del padre, si el bebé es RH positivo, los anticuerpos que ha generado la mamá son capaces de atravesar la placenta. Pero en este caso en particular, estos anticuerpos pueden atravesar la placenta antes del nacimiento, es decir, durante el embarazo, lo cual hace que el bebé destruya, al bebé se destruye una gran cantidad de glóbulos rojos, trayendo complicaciones importantes durante el embarazo, requiriendo tratamiento y controles muy estrictos de la mamá para lograr que ese embarazo llegue a fin. Cuando una mamá RH negativo, que nunca ha tenido contacto con glóbulos rojos positivos, ni por embarazos anteriores, ni por transfusiones, tiene un bebé RH positivo, esta mamá, este bebé no va a tener ningún tipo de problema, porque la mamá no tiene los anticuerpos. Pero ¿qué ocurre? Que con este parto se puede dar la situación en donde la mamá durante el parto toma contacto con una pequeña porción de sangre del bebé. Entonces, si el cuerpo de la mamá detecta estos glóbulos rojos positivos del bebé, va a crear anticuerpos anti-RH. Para evitar que esto ocurra, existe una vacuna anti-RH que se coloca a las mamás una vez hayan dado a luz. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no creen anticuerpos y puedan tener otro embarazo sin ningún tipo de complicaciones, aunque el bebé sea RH positivo. En espera de que esta información sea de utilidad y si tienen alguna duda, no olviden comentar, hacer sus comentarios a nivel de las redes sociales. Y para que tengan mayor información con respecto a los grupos sanguíneos, suscríbanse a mi canal para que vean el video anterior, para que entonces tengan mayor información al respecto. Hasta una próxima oportunidad.